Heroína y santa de la Iglesia Católica, ayudó a comandar al ejército francés contra los ingleses para recuperar la corona francesa. Fue sentenciada y quemada viva en la hoguera acusada de herejía por la Inquisición. Quédate, que te voy a hablar sobre Juana de Arco. Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, nacida en el seno de una familia campesina acomodada, la infancia de Juana de Arco transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en la Guerra de los 100 años que enfrentó a Carlos VII con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés y que provocó la ocupación de buena parte del norte de Francia por las tropas inglesas y borgoñonas. Para cuando llegó su adolescencia, el futuro de Juana estaba decidido, ya que su familia había elegido a un muchacho para que se casara con ella. Pero el matrimonio no era exactamente lo que esta joven de 17 años pretendía. Devota pero rebelde, hija de una familia campesina de ingresos modestos, habilidosa en el arte de hilado y la costura. Las voces divinas que venía escuchando desde los 13 años le habían conferido una misión más importante: expulsar a los ingleses de Francia y propiciar la coronación del heredero legítimo al trono, Carlos VII. En torno a 1428, Juana de Arco partió hacia Vaucouleurs, lugar en el que se encontraban las tropas de Carlos VII. Tras presentarse ante el futuro rey con el pelo corto y vestida de hombre, la joven guerrera pidió alistarse en sus filas, pero la rechazaron. Juana, sin embargo, no renunció en su empeño. Pocos meses después, los ingleses tomaron la delantera en el conflicto con el asedio de Orleans. Esto hizo que el ejército francés se trasladara a la localidad de Chinon. Hasta allí acudió Juana de Arco. Con insistencia volvió a pedir a Carlos VII que le permitiera dirigir a parte de sus tropas e informarle de cuál era la situación. La posición de los franceses se estaba debilitando y Carlos VII, desesperado, tuvo que aceptar. En 1429, Juana de Arco siguió avanzando. Las victorias que obtuvo a continuación cambiaron el rumbo de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra en favor de Francia. Abrieron el camino para reunificar al país e hicieron posible la coronación de Carlos VII en Reims, un evento tanto político como religioso que asentó su poder como soberano de Francia. Habían pasado 2 meses desde que Juana le comunicó su visión a Carlos VII hasta que fue enviada a Orleans. Durante el primer mes, teólogos la examinaron para tratar de decidir si sus afirmaciones de que era una enviada de Dios eran ciertas. También verificaron, según detallan documentos históricos, su condición de virgen. Pero el segundo mes, mientras le preparaban su armadura, Juana recibió entrenamiento básico para aprender a montar un caballo de guerra y portar armas en la batalla. Sin embargo, lo que resultó clave para revertir la situación fue la fe, el propósito y la profunda convicción de que si ella dirigía a las tropas contra los ingleses en Orleans, Dios estaría de su lado y ganarían la batalla. Para ese entonces, Francia estaba sumida en una sangrienta guerra civil de años entre los Armagnac y los Bourguignons, dos facciones de la familia real, al mismo tiempo que enfrentaban con Inglaterra, que tenía pretensiones al trono de Francia. Dividida, empobrecida, habiendo perdido territorio y con un ejército inadecuado y desmoralizado, lo que Francia necesitaba realmente era un milagro para salir del estancamiento en el que se encontraba. Y eso fue precisamente lo que ofrecía la carismática y convencida joven Juana de Arco. Juana fue pueblo por pueblo y reunió a pequeños grupos de hombres a quienes inspiró en momentos en que Francia era un desorden. Brindó liderazgo y moral a los franceses, les hizo recobrar la fe en la victoria. Juana resultó una líder extraordinaria en un momento excepcional, que transformó a pura fuerza de convicción el entorno que la rodeaba. Respetada, creída y seguida por el rey y sus discípulos, la suerte de Juana dio un giro brusco poco tiempo después. En mayo de 1430 fue capturada por soldados franceses aliados a Inglaterra y fue vendida a los ingleses. Juana de Arco fue trasladada a Rouen y juzgada por un tribunal eclesiástico. Durante este proceso, la joven francesa declaró que las voces que oía procedían de los santos y de Dios. Sin embargo, el tribunal la acusó de brujería y afirmó que las voces que ella escuchaba eran del diablo.
Fue condenada por herejía a la hoguera, en la que murió calcinada. Los ingleses querían que no quedara ninguna señal de ella, ninguna reliquia que pudiera ser rescatada y que pudiese inspirar un movimiento religioso en su nombre. El rey Carlos VII no intentó interceder ni ayudar a Juana, quien la había llevado a recuperar la corona francesa. Carlos VII escribió una carta pública diciendo que Juana se había vuelto demasiado arrogante, orgullosa y había dejado de escuchar al rey. Por eso había sido capturada y ya no contaba con el apoyo de Dios. 25 años después de la muerte de la doncella de Orleans, Francia había salido victoriosa. El reino estaba reunificado bajo Carlos VII. Las cortes florecían, el arte y la poesía habían recuperado sus signos vitales. La única mancha en la imagen del rey era esa niña que aparecía junto a él en la coronación, que aún era, de acuerdo al veredicto oficial de la Iglesia de Francia, una hereje. Esto fue lo que propició una nueva investigación que condujo a su absolución. La examinación no determinó que haya sido una santa, simplemente estableció que el juicio no se había hecho de forma correcta, que había estado políticamente motivado por los ingleses y que había llegado a una conclusión errónea. Juana no era hereje. Con esto, el rey Carlos VII limpiaba su propia imagen. Finalmente fue beatificada en 1909, santificada en 1920. Se convirtió en una de las heroínas más populares de la historia y emblema de múltiples y variadas causas. Este video ha llegado a su fin. Si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.